Buenas tardes, profesor. Y si es el caso, compañeros. A continuación, mi compañera Isabela Soto Giraldo y yo, Juan Sebastián Pacheco Pérez, vamos a estar presentando lo que fue nuestra práctica número 3 del Laboratorio Integrado de Física, el cual se trató sobre las ondas estacionarias. Sabemos que las ondas estacionarias es un tipo específico de onda que sucede cuando, en un caso muy específico, cuando sucede una oscilación que se refleja sobre un punto fijo. Y en este caso estuvimos analizando la relación de propiedades de la onda, como la frecuencia, la longitud, también la tensión asociada a una cuerda que vibra como una onda estacionaria, entre algunas otras variables relacionadas. A continuación, mi compañera Isabela va a realizar una pequeña introducción al tema. Bueno, la física de ondas es una rama esencial de la física que estudia cómo las perturbaciones se propagan a través de diferentes medios, transportando energía sin un desplazamiento neto de materia. Las ondas se manifiestan en múltiples formas, incluyendo ondas mecánicas como las ondas sonoras y las ondas en cuerdas, así como ondas electromagnéticas como la luz y las ondas de radio. Comprender el comportamiento de las ondas es fundamental para explicar fenómenos que van desde la acústica y la óptica hasta las telecomunicaciones y la física de materiales. Dentro del estudio de las ondas estacionarias, como ya había mencionado mi compañero, ocupan un lugar destacado debido a que tienen características únicas. A diferencia de las ondas que se propagan libremente, las ondas estacionarias resultan de la superposición de ondas de igual frecuencia y amplitud que se mueven en direcciones opuestas. Este tipo de ondas se caracteriza por la formación de nodos. Como podemos ver en la gráfica de la diapositiva, los nodos son donde los puntos de la amplitud de la oscilación es nula y antinodos, puntos donde la amplitud alcanza su máximo valor. Bueno, el fenómeno de las ondas estacionarias permite explorar cómo las propiedades intrínsecas de un sistema, como su longitud, tensión y condiciones de frontera, influyen en las frecuencias de resonancia y en los patrones de vibraciones resultantes. La resonancia, en particular, es un fenómeno donde un sistema oscila con mayor amplitud a ciertas frecuencias específicas, conocidas como frecuencias naturales. Este comportamiento es crucial en diversas áreas tecnológicas y científicas, ya que permite optimizar el rendimiento y la estabilidad de sistemas vibracionales o vibratorios. La presente exposición del laboratorio se enfoca en la realización de experimentos destinados a investigar las características de las ondas estacionarias a través de la manipulación de variables como la longitud de un tubo resonante y la tensión de una cuerda vibrante, las cuales buscan analizar cómo estos factores afectan las frecuencias de resonancia y los patrones de nodos y antinodos. Estos experimentos no solo refuerzan la comprensión teórica de las ondas estacionarias, sino que también proporcionan una experiencia práctica en las observaciones y el análisis de fenómenos ondulatorios en un entorno controlado. Bueno, ya seguimos con el marco teórico. Listo. En esta diapositiva podemos ver las tres ecuaciones principales que vamos a utilizar para analizar nuestros experimentos realizados. La ecuación número uno relaciona lo que es la frecuencia de una onda estacionaria con la variable n, que representa el número de nodos, la L, que es la longitud recorrida por la onda, también podría ser la longitud de la cuerda, ya lo explicaré más adelante, multiplicado por la raíz de t sobre n, donde t representa una tensión y, perdón, n no, mu, que representa la densidad lineal de nuestra cuerda. Y también tenemos la ecuación 2 que relaciona la variable de frecuencia con el número de ondas en el factor n, la velocidad, en este caso será la velocidad del sonido, y dividido sobre 4L, donde L es la longitud que recorre nuestra onda. Además, para analizar nuestros resultados, algunos de ellos, vamos a utilizar la ecuación número 3 que representa el porcentaje de error. Para ello vamos a comparar un valor experimental, resulta de las medidas tomadas dentro de nuestra misma práctica, con un valor teórico. Listo. Pasamos ahora a lo que fue la metodología. Entonces, en esta diapositiva podemos observar dos montajes. El primer montaje muestra un pulsador eléctrico que va a estar generando ondas a frecuencias específicas. Este pulsador va a estar conectado a lo que es una cuerda que se va a comportar como una onda estacionaria en la que se van a formar distintos nodos. A su vez, esta cuerda va a estar atada a un peso que se representa en esta gráfica como una tensión, y la idea de este montaje era analizar cómo cambia la frecuencia, cómo se comporta la frecuencia en cuanto a la variación de los nodos, en cuanto a la variación de la tensión
y en cuanto a la variación en la longitud de nuestra cuerda. Para ello se realizaron tres experimentos distintos, cambiando uno de esos tres variables que mencioné y manteniendo fijas las demás. Y también podemos ver en nuestro segundo montaje el experimento que realizamos para estudiar cómo se comporta la frecuencia conforme va cambiando la longitud de nuestro tubo. En este montaje podemos observar que en el extremo izquierdo hay lo que es un micrófono y un parlante. El parlante lo que va a estar haciendo en este caso es generar un sonido y el micrófono va a estar captando la frecuencia de las ondas que vibran a lo largo de este tubo. También es importante notar que en el extremo derecho de este tubo tenemos lo que en la figura se muestra como un émbolo, que la idea era que pudiéramos estar variando, digamos, la longitud de nuestro tubo o la longitud real, mejor dicho, que estaba recorriendo nuestra onda para estudiar la relación entre la frecuencia y la longitud. Ahora pasamos con lo que fueron los resultados. Entonces, en el primer montaje que mencioné, olvidé mencionar que se llamaba el experimento de Melde. En este experimento, entonces podemos observar que en la tabla 1 se encuentran registradas las frecuencias específicas en las que encontramos cada uno de los nodos. Entonces, podemos ver que el primer nodo lo encontramos con 15.88 Hz, el segundo con 32.24, así sucesivamente hasta el quinto nodo. Y en el gráfico que se muestra a la derecha, podemos observar los puntos que se forman cuando graficamos los nodos contra lo que es la frecuencia en hercios. El programa Excel calcula una aproximación lineal y un valor de R cuadrado que nos indica que estos puntos se ajustan bastante bien a lo que es la recta que pues por el método de aproximación lineal y con el mismo programa, pues valga la redundancia. Y aquí podríamos analizar que la ecuación número 1 enunciada previamente se puede verificar experimentalmente desde la linealidad entre la frecuencia y los nodos. Ahora pasamos a lo que fue este mismo montaje, pero ahora lo que hicimos fue mantener el número de nodos constante, es decir, en este caso utilizamos el primer nodo nada más, y lo que hicimos fue hallar la frecuencia a la que hallábamos el primer nodo, pero en este caso variando la tensión. Para variar la tensión teníamos unas pequeñas pesas de distintas masas, las cuales fuimos aumentando, como se puede observar en la tabla, y bueno, en la gráfica podemos ver cómo se representan estos datos encontrados. La idea en este experimento era verificar que la frecuencia se comportara como, o sea, tuviera una relación pues debería comportarse como la raíz de la tensión, por la forma que tiene la ecuación número 1. En este caso, podemos observar que el programa Excel aproximó que para la variable x el exponente sería 1.26. Comparando con el valor 0.5, que debería ser el exponente que debería tener la x en este caso, encontramos un porcentaje de error del 60.37%. Lo que podríamos analizar de este resultado es que pudo haber algún error tomando las masas o algún error directamente en el montaje. Incluso podríamos, ¿cómo se dice?, despreciar la ligera variación que pues habría entre la gravedad real en el Carmen de Viboral y la gravedad pues tomada como 9.8, que fue metros por segundo cuadrado, que fue el valor que utilizamos al realizar los cálculos de la tensión. En nuestro siguiente experimento, lo que hicimos fue ahora variar la longitud de nuestra cuerda y mantenerla vibrando en el primer nodo. Entonces la tabla 3 recoge los datos de longitud en centímetros y frecuencia en hercios y podemos observar la representación de estos puntos en un gráfico. La idea o lo que nos dice la ecuación número 1 es que el comportamiento de la longitud debería ser inversamente proporcional al de la frecuencia. Es decir, que el exponente que esperaríamos obtener de la aproximación, de la ecuación que aproxima Excel, debería ser menos 1. Como vemos, el resultado obtenido fue menos 1.485 y calculamos un porcentaje de error teniendo estos dos datos de el 32.6%. Teniendo estos tres datos, podríamos decir que hay una relación considerablemente buena entre lo que fueron nuestros experimentos y la ecuación. Ahora pasamos a analizar nuestro experimento del tubo, del montaje número 2. Como podemos ver en el gráfico y en la tabla, tenemos representada la frecuencia y la longitud que estuvimos variando del tubo. Como se observa en la ecuación número 2, la longitud debería ser inversamente proporcional
a la frecuencia a la longitud. Aquí Excel nos arrojó un resultado de menos 0.742. Teniendo en cuenta que el exponente esperado era de menos 1, calculamos un porcentaje de error del 34.7%, el cual podríamos considerar un resultado relativamente bueno. También podemos observar, bueno, nosotros representamos en la tercera columna lo que es el valor 4F por L, que Isa, por favor, devuelve la diapositiva a las ecuaciones. Ahí. La idea era que, procediendo este despeje, bueno, se me olvidó mencionar que para este experimento del tubo estábamos realizando como la idealización en la que nuestra onda de sonido vibra únicamente en el primer nodo. De esta forma, nuestra ecuación número 2 quedaría frecuencia igual a V sobre 4V sobre 4L, perdón, donde V sería la velocidad del sonido. La idea, ya puedes volverte, era ver cómo se comportaba este valor de 4F por L para ver si se aproximaba a lo que es la velocidad del sonido. Como podemos observar, este valor va disminuyendo, pero tenemos valores muy alejados. Decidimos hallar un promedio entre estos 5 valores y con este promedio y el valor del sonido como 34.300 centímetros por segundo, obtenemos un porcentaje de error del 93%. Ahora podemos pasar a los demás análisis. Bueno, con lo ya mencionado anteriormente por mi compañero, la parte de los resultados explicando pues el comportamiento de las gráficas, voy a hablar acerca de por qué se dan estas gráficas o pues por qué es este comportamiento. Para saber esto, vamos a hablar primero de la variación de la cuerda vibrante, que pues en la que se variaban los nodos, la tensión y la longitud, ya que mi compañero pues comenzó con esto. Entonces, para una cuerda sujeta en ambos extremos se generan ondas estacionarias con nodos en cada extremo debido a la condición de borde fijo, lo que significa que ambos extremos de la cuerda permanecen en reposo. Cada modo armónico de la cuerda forma un número diferente de nodos y antinodos, donde el modo fundamental tiene un solo antinodo en el centro y un nodo en cada extremo. Bueno, para el primer experimento, que se variaba el número de nodos, la frecuencia de las ondas estacionarias en una cuerda depende del número de secciones de medio ciclo o modos que la cuerda forme. El modo fundamental o primer armónico tiene un nodo en cada extremo y un solo antinodo en el centro. Cada incremento en el número de nodos genera un armónico superior con una frecuencia proporcional al modo n, según la fórmula, ¿cierto? Sí, según la fórmula que se presentaba pues anteriormente. Y ya no sabemos, me voy a devolver. Aquí mostramos entonces, ya sabemos que n, estamos hablando de la fórmula 1, donde n es el número de nodos, v es la velocidad de la onda en la cuerda y L mayúscula es la longitud de la cuerda. Y a medida que se aumenta el número de nodos, la frecuencia también aumenta, ya que son directamente proporcionales. Y este incremento de frecuencia se debe a que con un mayor número de nodos significa que la cuerda oscila en segmentos más cortos, aumentando la frecuencia. Bueno. Para el segundo experimento de la variación en la tensión, la frecuencia también depende de la velocidad de la onda en la cuerda, que a su vez depende de la tensión y la densidad lineal que aumenta la tensión en la cuerda. Esto se ve con la fórmula que vimos anteriormente, ya que velocidad es igual a la raíz sobre mu, que mu es la densidad lineal. Al aumentar la tensión, la velocidad de la onda en la cuerda aumenta, y como la frecuencia es proporcional a esta velocidad, también incrementa la frecuencia de los modos de vibración. Este fenómeno se debe a que la tensión más alta hace que la cuerda responda más rápido a las perturbaciones, permitiendo que la onda se propague a una mayor velocidad. Bueno, el tercer experimento, que ya es la variación en la longitud, donde la longitud es L mayúscula, entonces la longitud de la cuerda es inversamente proporcional a la frecuencia fundamental, como lo había mencionado mi compañero, y a medida que la longitud se reduce, la frecuencia aumenta, ya que la onda tiene menos espacio para desplegarse, diciéndolo pues con ese término, y completa sus oscilaciones más rápido. Al aumentar la longitud, la frecuencia disminuye, ya que la onda necesita más tiempo para viajar de un extremo al otro y reflejarse. Bueno, ahora sí mirando la parte del tubo, ese tubo se comporta como un tubo abierto cerrado con una longitud variable. En un tubo cerrado en un extremo y abierto en el otro, se producen ondas estacionarias que se caracterizan por la formación de un nodo en el extremo cerrado, donde no hay movimiento de aire, y un antinodo en el extremo abierto, donde el aire vibra con máxima amplitud. Este patrón de nodos y antinodos ocurre porque las ondas reflejadas desde los extremos interactúan con las ondas incidentes. La condición de borde en cada extremo determina la frecuencia en las que las ondas pueden resonar, es decir, crear patrones estacionarios. La frecuencia fundamental o primer armónico para este tipo de tubos se define como la fórmula que podemos ver ahí, que es F1 igual a
la velocidad sobre 4L. Esto ya que como habíamos tomado, n va a ser 1, entonces esto pues ya se empieza a ejecutar en la fórmula y nos queda pues esta ecuación. Bueno, ya sabemos entonces que es la velocidad del sonido, L es la longitud del tubo, y a medida que se varía la longitud del tubo, se espera que la frecuencia fundamental cambie inversamente con la longitud. La razón por la que la frecuencia fundamental es inversamente proporcional a la longitud es que al aumentar la longitud o el camino que recorre el sonido es mayor, disminuyendo la frecuencia con la que el sistema puede resonar en su primer modo. Para los armónicos en tubo abierto o cerrado solo se producen frecuencias impares, como F1 o 3F1 o 5F1, debido a las condiciones de borde. Bueno, ya podemos continuar. Listo. Continuando con los análisis y con las conclusiones, nos parece importante mencionar que los resultados con menores porcentajes de error logran demostrar inicialmente, digámoslo así, la relación o digamos, la veracidad entre de las ecuaciones que mencionamos al principio, las ecuaciones número 1 y 2. Sobre todo, vimos que, pues como ya mencioné, hubo un porcentaje de error alto en el experimento en el que variamos la tensión dentro del experimento de Melde. Aquí, como mencioné, podríamos pensar que los errores estuvieron sobre todo en la tensión y no tanto en los demás aspectos del montaje. También nos parece, nos, pare, nos parece importante mencionar que para un próximo experimento nos gustaría analizar, digamos, de forma, bueno, también nos parece importante analizar, nos parecería importante analizar la densidad lineal de la cuerda y cómo cambia, sabiendo que fue una de las variables que no se tocó en este experimento. Y también tener en cuenta experimentos en los que se varíen varios parámetros al mismo tiempo. Tal vez sea más complicado de verificar la correspondencia, pero sería una forma interesante de ver cómo se comportan. También para identificar los posibles errores en nuestro montaje. También es importante hablar de que la columna 4L por F presentó valores muy alejados porque se hizo la aproximación o se tomó el caso en el que la onda de sonido está viajando únicamente pues en su comportamiento de un nodo, cuando realmente sabemos que esta onda de sonido está al mismo tiempo vibrando en distintos nodos. Podríamos decir de forma general que la forma en que las ondas estacionarias se producen en un tubo o una cuerda y cómo sus frecuencias cambian con diferentes parámetros se debe a la naturaleza de las condiciones de borde y a la relación entre lo que es la frecuencia, la velocidad de onda, la longitud que recorre la onda y la tensión. Con eso podemos concluir nuestra presentación. Muchísimas gracias y Gracias. pues eso. Concluimos. ¿Cuánto nos demoramos?